Reciban un cordial saludo, queridos camaradas. Iniciaremos esta nueva cápsula de esta nueva serie de videos que van a tratar sobre materialismo dialéctico. Ya he visto, ya lo comenté incluso en otro video anterior, cuando hablábamos un poco sobre lo de los gasolinazos, que no hemos visto que alguien en YouTube esté hablando sobre el tema del materialismo dialéctico, y quienes dicen que hablan de forma sucinta al respecto, lo único que dicen son puros lugares comunes, y no ayudan mucho a la comprensión de la dialéctica de Marx y de Engels en ese sentido, que nosotros en ese sentido, paralelamente a las cápsulas de la Unión Soviética, de por qué fue y por qué cayó, pretendemos sacar esta nueva serie de cápsulas. A diferencia de las de la Unión Soviética, esperaremos no extendernos tanto en... Sin embargo, tenemos que sacar una serie de cápsulas, ¿no? Es simplemente una introducción a lo que es materialismo dialéctico. Y eso por un lado. Por otro lado, como ustedes saben, nuestros puntos de vista sobre otros temas políticos de actualidad los estamos tratando en el sitio web periodicorevolucion.org.mx, ¿no? Y a quien desee revisar nuestros puntos de vista al respecto, pues los invitamos a que se centren en ese sitio, ¿no? Y en nuestro periódico que publicamos cada 2 meses, que pueden descargar del mismo sitio, ¿no? Pues bueno, dicho lo anterior, pues claro que es necesario empezar a hablar un poco de la dialéctica. Pues ya veremos cuántas cápsulas salen. Esperemos que no sean tantas como en el caso de la Unión Soviética, que desde luego no hemos terminado con las de la ex Unión Soviética. Y con estas esperemos que vaya a ser un poco más corto el ambiente. Hoy vamos a empezar a hablar de qué onda con la dialéctica, de qué es la dialéctica. Bueno, miren, la dialéctica se basa en que todo fluye, que nada se mantiene estático. Pero a diferencia de la dialéctica de antes, de la dialéctica de los griegos, donde todo evolucionaba y todo cambiaba de forma lineal y de forma continua, para la dialéctica marxista las cosas no cambian de esa forma, sino que todos los cambios se dan a partir de contradicciones, de choques, de ahí de cuestiones que se encuentran en contradicción, de contrarios, tienen que existir los contrarios, están generando una contradicción, o sea, unas tensiones que tarde o temprano estas se liberan y cambian bruscamente y cambian el sistema cualitativamente de un momento dado a otro. Esa ley de la dialéctica, cuando que se produce un cambio brusco de un estadio en el que antes estaría, y cuando estalla, cambia esa contradicción, estalla, vas a pasar a un nuevo estadio. Entonces es la ley dialéctica que llamamos de la cantidad y calidad y viceversa, ¿no? Esa ley de la cantidad y calidad y viceversa puede ser de calidad, y esta calidad que se convierta en cantidad, o de una cantidad de serie de acontecimientos que cambian y se vuelven llevan al sistema a un estadio cualitativamente distinto al que se encontraba originalmente. Esto ocurre en todos lados, es una ley del movimiento general que se da no solamente en las ciencias naturales, que también se da en la economía, se da en las ciencias sociales, bueno, en la sociedad en general, porque la sociedad también tiene sus propias leyes del movimiento, y eso es a lo que le llaman materialismo histórico. Cuando tú aplicas el materialismo dialéctico y lo llevas a la historia, da como origen al materialismo histórico. Y lo que se trata este materialismo histórico es de descubrir esas leyes del movimiento que en la historia se suelen dar comúnmente, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué ejemplos de la ley de la cantidad y la calidad y cómo pequeños cambios cuantitativos generan un gran cambio cualitativo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Cuando ustedes hablan de radioactividad, ¿no? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo es una explosión nuclear? El material radioactivo por sí solo no genera una explosión nuclear, ¿no? Tienes que buscar una cierta cantidad de masa crítica, ¿no? A partir de la cual el material radioactivo pues estalla, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, 1 kilogramo de cierto material, el material no estalla. 2 kilogramos, ese material no va a estallar con 2 kilogramos, con 3, va a estallar hasta que llegue un momento en donde la cantidad se vuelva calidad, es decir, de kilo en kilo, kilo en kilo, va a llegar un momento donde llegas tú a la masa crítica, y esa masa crítica caput, ¿no? Llega, las cansas, y es donde se da la explosión nuclear, por ejemplo, en el caso de la radioactividad.
ese es el fenómeno, eso es gracias a ese principio, es como funcionan las bombas de fisión nuclear. Las bombas de fisión nuclear lo que hacen es que ponen en un extremo una cantidad de uranio o de plutonio, según sea el caso, y del otro extremo ponen otra cantidad, de tal forma que cuando las pones en contacto repentinamente se alcanza la masa crítica, y cuando se alcanza la masa crítica pasas a un estadio donde la cantidad de masa crítica se vuelve calidad, y entonces cambia el sistema en un nuevo sistema cualitativamente diferente al que tenías originalmente. Otro caso en donde ustedes pueden verlo, por ejemplo en astronomía, en velocidad de escape. En la velocidad de escape lo que tú tienes es que si tú avientas un objeto hacia arriba, uno se queda con la idea de que todo lo que sube baja, y no es así. Todo lo que sube no tiene por qué bajar. Llega un momento donde tú metes tanta velocidad, y mientras más velocidad, más alto llega el objeto y más cae. Pero llega un momento donde te avientas tan rápido el objeto que llega un momento donde ya no va a regresar a su sitio original, es decir, no va a regresar a su sitio original el objeto. En ese caso es donde la cantidad de velocidad lleva a un objeto a un estadio cualitativo, y entonces lo pone en órbita al objeto. Eso es una vez más la ley de la cantidad y de la calidad que se expresa en una ocasión más, ¿no? Eso ocurre en la astronomía. Por ejemplo, en la geofísica, ¿no? Cuando genera los terremotos, cómo se generan los temblores, pues eso es más conocido, ¿no? Son dos placas tectónicas, que están haciendo presión durante mucho tiempo. Llega un momento donde se están acumulando tantas fuerzas, la cantidad se vuelve calidad. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento dado no soporta la presión, llega a su punto de quiebre. Ya hemos hablado de ese concepto de punto de quiebre en otras cápsulas, y entonces alcanza el punto de quiebre, revienta la fisura donde se encuentra el material con el que se encuentran hechas las placas tectónicas, y genera un terremoto, una onda mecánica expansiva son dos ondas, ¿no? Las primarias y las secundarias, pero es a partir de ese momento, de ese choque, ¿no? Donde se forman los terremotos, donde la calidad, las contradicciones que estaban ahí generándose, esas fuerzas ahí que estuvieron acumuladas durante mucho tiempo, llega un momento donde revientan y se produce un cambio en el sistema, ¿no? Es donde se genera el movimiento se genera a través de este tipo de contradicciones. Pero no solamente ocurre eso quiero poner un ejemplo más en la geofísica, la geofísica no, vamos en la astrofísica, otro ejemplo más que ya no es explicarlo abiertamente porque ya lo explicamos en una ocasión, cuando hablábamos de que la Tierra es maciza. Cuando hablábamos de que la Tierra era maciza, pues hicimos dos cápsulas al respecto. En la primera cápsula hicimos algo muy interesante, calculamos la masa crítica que es necesaria porque tenga un objeto de hielo, de hierro, de granito, de cualquier material, necesaria para que pase de ser de una masa amorfa a que tenga una forma esférica. Calculamos una fórmula para calcular la masa crítica, es decir, 1 kilogramo de granito con su propia gravedad no es capaz de volver una masa esférica. 2 kilogramos de granito, no. Tienes que alcanzar una cantidad en toneladas necesaria, a partir de la cual la cantidad vuelve cualitativamente diferente el sistema, ¿no? Pasa de un sistema amorfo a un sistema esférico, ¿no? Y eso es de lo que trata la dialéctica, ¿no? De buscar puntos críticos. De hecho, Trotsky explicó hace tiempo que el chiste de la ciencia es efectivamente buscar en qué momento se encuentran esos puntos críticos, el momento en el que cambia cualitativamente el sistema. Ese es el chiste de la ciencia en general, encontrar esos puntos críticos, buscar ese tipo de puntos críticos, ¿no? Las leyes, otro ejemplo más, ahora me estoy basando en muchos ejemplos, quiero hablar de ejemplos, en otra ocasión ya hablaremos de otras situaciones sobre la dialéctica, hablaremos más en torno a la dialéctica, pues bueno, de hecho estamos hablando de dialéctica, ¿no? Pero en esta cápsula vamos a hablar de ejemplos de cantidad y calidad. En la biología también ocurre lo mismo, ¿no? La teoría de la evolución, que tanto maravilló a Marx, y esta teoría de la evolución de don Carlos Marx
bueno, de Carlos Darwin, de la cual Marx escribió, había una diferencia, ¿no? De Carlos Marx tenía con respecto a ello, porque la evolución de Darwin, como lo plantea él, es una evolución que va cambiando gradualmente, que los cambios son de poco a poco, a diferencia de Marx y de Engels, donde ellos lo que plantean es que durante mucho tiempo se mantienen estas contradicciones, es decir, sus cambios cuantitativos que va viendo en la información genética de una especie de poco en poquito, y esos cambios van durando millones de años, hasta que llega un momento donde de tantos cambios, el cambio pasa a un nuevo sistema, a un nivel superior, y produce una nueva especie, pero no es gradualmente que vaya convirtiendo el mono en hombre, sino que llega un momento donde las cosas van cambiando, la cosa cambia radicalmente y pasó el mono de ser el mono en hombre. Yo creo que pueden leer el libro del papel de la transformación, del trabajo del mono en hombre de Federico Engels, ¿no? Lo plantea desde otra perspectiva, y en ese sentido lo que termina explicando Engels es que termina siendo una cuestión utópica buscar el dichoso eslabón perdido. El eslabón perdido no existe, porque como explica la dialéctica, de un estadio a otro, no es que pases tú de aquí continuamente de un momento a otro, sino que pasas de un momento a otro de forma no gradual, sino que no es necesario que pases, ni siquiera es lineal, o sea, no es continuo, no hay continuidad. Entonces, en ese sentido, no van a encontrar a dichoso eslabón perdido, desde nuestro punto de vista, ¿no? Otro ejemplo de cómo esto ocurre también, Carlos Marx, como habla de ello también en El Capital, dice que para generar algún negocio o alguna cosa por el estilo, necesitas una cantidad de capital crítico a partir de la cual puedas partir para empezar tu negocio. El capital crítico no te dice son $2 o son $5, sino que depende del momento en el que tú te encuentres, del negocio que tú quieras llevar y bajo qué características tú quieras empezar a hacer tu negocio, ¿no? Entonces necesitas una cantidad crítica de capital, donde el capital entonces ya puede volverse ese capital y con él ya empieces a echar a andar tu negocio, ¿no? Ya no es dinero ni visto como dinero, sino que es visto desde un punto de vista como capital. Entonces dinero y capital, como ustedes podrán leer en El Capital, no es lo mismo dinero y capital. Entonces a partir de cierta cantidad de dinero, el dinero se vuelve capital. Es ahí donde la cosa se vuelve cantidad y calidad. No cualquier suma de dinero es capital. Nosotros coloquialmente decimos, ay sí, que mi capital, pero no está bien dicho. El dinero que tengo sirve para la circulación de mercancías, es visto como eso, pero para que se vuelva el dinero capital, necesitas, además de ese terreno, de que un monto necesario. En otro capítulo anterior, antes, Marx, en el mismo volumen 1, empieza a explicar las condiciones históricas, que el dinero no se puede volver capital hasta que no se empieza a volver una mercancía, la fuerza de trabajo, en esa medida. Es decir, necesitas pasar históricamente, incluso históricamente hay un proceso donde la cantidad se vuelve calidad. Entonces, en todo el Capital está repleto de ejemplos donde la cantidad se vuelve calidad, ¿no? Y eso vale la pena, uno lo lea con atención, porque por esa razón en las universidades la gente no termina de aprender exactamente bien lo que es el capital, porque en las universidades convencionales no se enseña lo que es materialismo dialéctico, y en ese sentido se pierde el contenido revolucionario de lo que pueda haber en el capital, y suponiendo que algunas de las cosas que puedan explicar los profesores en las universidades sea algo correcto, ¿no? Otro ejemplo en la historia, ¿cómo ocurre eso? Pues efectivamente como el estallido de revoluciones, ¿no? Las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción, lo cual dice Marx en su contribución a la crítica de la economía política, que estas contradicciones son las que generan una revolución social, que es donde pasas de un estadio a un nuevo estadio diferente. Y cuando pasas de ese estadio, no hubo un periodo entre una revolución y un periodo no revolucionario. Puede haber un periodo prerevolucionario, pero sigue siendo sin revolución hasta que llega un momento donde estalla una revolución. Ahí la explicación de Federico Engels, cuando dice todo lo que no pasa en 20 años ocurre en 20 minutos, ¿no? Bueno, creo que es suficiente por el momento de estas cápsulas. Los invitamos a que se suscriban a este canal y que nos den like además en los videos, y que revisen nuestras páginas web, periodicorevolucion.org.mx, y en Facebook Morena Socialista. Por este momento es todo. Les agradecemos su atención y muchas gracias por todo.